Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Entrevistas CNN, donde estaremos hablando sobre un nuevo tema internacional que nos importa. Durante esta jornada es China y esta exhibición de poderío militar y geopolítico presentado por el presidente Xi Jinping, y también esta idea de demostrarse como un eje de poder alternativo a Occidente. Y en este caso vamos a tomar contacto con Andrea Neirot, quien es profesora del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica y también especialista en relaciones internacionales, para hablar justamente sobre este posicionamiento de China ante el mundo. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos durante esta jornada. Vimos que en el transcurso de apenas una semana, Xi Jinping fue el anfitrión de dos eventos sumamente importantes. Primero, lo que es la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, y por el otro, esta gran parada militar para finalmente celebrar la rendición de las tropas japonesas y por ende el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo interpretas tú esta organización de ambos eventos en la misma semana? ¿Se trata de algo al azar o fue también especialmente coordinado por Xi Jinping para entregar algún cierto mensaje? Bueno, en primer lugar, yo creo que la fecha de la celebración no es casual, ¿no? La fecha se conmemoran los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en esa fecha, y probablemente se haya coordinado en función de esto también la reunión en torno a la Organización de Cooperación de Shanghái. Seguramente tiene que haber sido algo estratégico para contar con la presencia de líderes que participan, ¿no?, en esta organización, tanto los miembros como aquellos que son observadores, y eso también le facilitaba contar con su presencia para este segundo acto, ¿no?, en conmemoración al fin de la Segunda Guerra Mundial. Tiene que haber sido algo estratégico, Ujú. seguramente. Y para posicionar también el rol de China en estos eventos. Claro. ¿Y cómo evalúas esta presentación por parte de China como un eje de poder alternativo a Estados Unidos, y también esta idea, este mensaje que entrega Xi Jinping a favor del multilateralismo, mientras que Estados Unidos, en particular Donald Trump, muestra una presentación más bien bilateral, esto de resolver los problemas uno a uno, no en un bloque? Entonces, ¿cómo evalúas tú ese posicionamiento por parte de Xi Jinping? Bueno, claramente China viene tratando de posicionarse ya hace varias décadas, ¿no?, en el sistema internacional, presentándose como una gran potencia, ya no como una simple potencia emergente o en crecimiento, sino como una gran potencia, como un competidor que está a la par de Estados Unidos en muchos aspectos. Claramente en materia militar, armamentística, fundamentalmente en temas nucleares, sigue siendo una potencia con una capacidad menor a la de Estados Unidos y Rusia, pero económicamente su capacidad es indiscutible. Ujú. Eh, y esta alternativa que viene a ofrecer China a este, no me gusta hablar de nuevo orden, ¿sí?, porque está jugando dentro del mismo orden internacional, pero sí creo que es una alternativa geopolítica, geoeconómica, un cambio en el escenario geopolítico global lo que viene a proponer China, ofreciendo a estos bloques, si se quiere, ya sea tanto el BRICS como el caso Ujú. de la Organización de Cooperación de Shanghái, como espacios de cooperación, de negociación, de diálogo, de concertación, y ofreciendo este multilateralismo. Por eso digo, porque seguimos en un orden internacional multipolar, pero con un cambio en ese multilateralismo. Yo creo que esta es la propuesta que quiere mostrar China a través de estos actos que se están llevando adelante. Ujú. Hacer entender que este nuevo multipolarismo está girando hacia la región de Eurasia, particularmente hacia la región asiática, Claro. y con una impronta bien particular, con la presencia de dos grandes potencias, como es el caso de China y Rusia, a Claro. la que se suman, ¿no?, India también, entre otros estados. Sí, de hecho hay una imagen ahí, bueno, particularmente lo que tiene que ver con el desfile militar, que llamó la atención, esta imagen de Putin y el dictador norcoreano Kim Jong-un flanqueando a Xi Jinping, pero no solamente ellos, porque también en particular en el desfile vimos que la mayoría de los líderes
invitados o que estuvieron presentes eran más bien autócratas, de una línea autoritaria. Por ejemplo, vemos el caso de Alexander Lukashenko de Bielorrusia, también en este caso otros líderes que van un poco en esta línea autoritaria, en esta deriva autoritaria. Entonces, ¿cómo interpretas tú aquello? ¿Qué mensaje da eso al mundo por parte de China y esta unión con todos estos líderes más bien de línea autoritaria? Yo creo que hay que entenderlo un poco también en el marco de las relaciones históricas de China y de Rusia con todos estos estados, ¿no? Que hay, por supuesto, una cercanía ideológica, tanto por parte de Rusia como de China, con estos países que mencionas. Hay una historia y un pasado que tiene décadas, ¿no? De relaciones bilaterales con estos países. El caso de Corea del Norte es un caso bien particular porque China tiene un acuerdo de cooperación con Corea del Norte de los años 60. Incluso China tuvo una participación importante en el conflicto de Corea, entre Corea del Norte y Corea del Sur, y tiene acuerdos de cooperación que se han ido sosteniendo y reafirmando. El último que firmaron fue en el año 2020, y es un aliado fundamental para Corea del Norte con toda esta historia de relaciones que tienen. En el caso de Rusia, por ejemplo, esta cooperación se ha ido fortaleciendo en las últimas décadas con Corea del Norte. Y Corea del Norte cuenta con el apoyo de estos países. Después, si analizamos el caso de los países que mencionabas, ¿no? Afganistán, Pakistán, que están presentes también en estos encuentros y en la Organización de Cooperación de Shanghái, Bielorrusia, que participó también como un miembro observador, y todos los países que conocemos como los 5 TAN, ¿no? Kazajstán, Kirguistán. Ellos son países que tienen una historia de conflicto también, tanto con Rusia como con China, y participan en estos mecanismos precisamente para fomentar la cooperación en el ámbito de desarrollo, economía y fundamentalmente de seguridad, tratando de disminuir las fuentes de conflicto que existían entre ellos, ¿no? De hecho, pero yo creo que hay una cercanía ideológica, por supuesto, pero hay una historia que contextualiza la relación entre estos países. Sí, bueno, también hay un papel bien importante que toma en este caso el primer ministro indio Narendra Modi, porque sabemos que las relaciones entre India y China son bastante tensas, con incluso enfrentamientos fronterizos que hubo, por ejemplo, hace unos años atrás. Y de hecho veíamos también un poco a Estados Unidos intentando evitar que en este caso India tuviese un mayor acercamiento a China. Entonces, ¿cómo ves tú este último acercamiento con esta imagen de Xi Jinping entre risas con Narendra Modi? ¿Cómo ves tú ese acercamiento actual y también cómo le complica a esto, le podría complicar a Estados Unidos? Yo creo que esta es la parte más interesante de toda esta, o lo más novedoso de estas reuniones, ¿no? Porque lo otro era continuidad de algo que se viene desarrollando hace más de 20 años. Pero lo interesante es el vuelco en la relación con India, y sobre todo esta búsqueda de India de nuevos también, no sé si aliados, pero al menos una búsqueda, un cambio estratégico en la política que venía desarrollando India. Eso yo creo que es lo más llamativo, lo más novedoso, y que obviamente responde un poco a la propia política que viene implementando el gobierno estadounidense con Donald Trump, ¿no?, a la cabeza, que amenaza los intereses de la mayoría de los estados. India se encuentra todavía negociando por esta política arancelaria con Estados Unidos, y ve en China también la oportunidad de afianzar una relación que le genera grandes beneficios, no solo con China. Pensemos que este acercamiento se debe también a los intereses tan cercanos que tiene India con Rusia, claro, su aliado importante. India ha mantenido en general una relación bastante equidistante, porque no hay que olvidarse que si bien es miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái, también es miembro del Quad, que es este organismo que se creó un poco en función a la desconfianza que generan los intereses chinos en la zona del mar chino oriental, y los intereses expansionistas territoriales de China, la situación de Taiwán. Y en función de eso, India ha mantenido durante este tiempo una política más bien de autonomía estratégica, más equidistante, más independiente, pero claramente las presiones que le ha generado el gobierno de Donald Trump lo ha llevado, lo ha empujado un poco a acercarse también a Rusia y a China para promover la cooperación, sobre todo económica, que es lo más crucial para él. Sí, de todas maneras, de hecho, sí, para ir cerrando, Andrea, Perdón.
¿Qué discurso o enfoque encuentras que está siendo más atractivo en este momento? ¿El multilateralismo de Xi o este bilateralismo de Trump? No, claramente yo creo que es el multilateralismo de Xi Jinping lo que podría tener una mayor incidencia, sobre todo en el caso de países que llamamos del sur global. Y es una propuesta pacífica que lo que busca es promover, al menos en el discurso, ¿no? La estabilidad, generar al menos este bloque se propone como un papel estabilizador, perdón, en medio de esta incertidumbre que está generando internacionalmente el gobierno de Trump. Y yo creo que es un discurso que tiende a promover al menos una estabilidad o una continuidad en las cadenas de producción, en las cadenas de abastecimiento, de suministro, y eso es clave para la economía global y para la mayoría de los intereses de todos los estados. Yo creo que ese discurso es mucho más fuerte que el bilateralismo promovido desde el gobierno estadounidense. Hablábamos con Andrea Neirot, profesora del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica y especialista en relaciones internacionales. Muchas gracias, Andrea, por acompañarnos hoy y también hablar sobre este tema que es tan importante también dentro del tablero geopolítico. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien, nos vemos. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Entrevistas CNN, hablando de un tema internacional que nos importa. Por supuesto, los invito a seguir en la sintonía de CNN Chile. Nos vemos en una próxima edición. Hasta la próxima. Chao, chao.